A estas alturas de la historia, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que considera que ser del Real Madrid es ser de derechas. Y más gente de la que se imagina piensa así, algo que en este vídeo vamos a demostrar que es un mero prejuicio ideológico. Tras unas eliminatorias de Champions League en la que el Real Madrid ha eliminado al Paris Saint-Germain, equipo de Qatar, al Chelsea, equipo del gran burgués ruso Roman Abramovich, y al Manchester City, equipo de los Emiratos Árabes Unidos, como buen madridista que soy, me he venido arriba y he prometido en mis redes sociales realizar un vídeo sobre esta cuestión. Mi canal está dedicado a las ciencias sociales y a la política, y este vídeo puede gustar tanto a personas que les interese la política y las ciencias sociales como a gente que le interese el fútbol. Además, con este vídeo pretendo criticar aquello que podría denominarse leyenda negra antimadridista. De la misma manera en que existen una leyenda negra antiespañola y una leyenda negra anticomunista, existe una leyenda negra contra el Real Madrid. Esta leyenda negra contra el Real Madrid afecta a gran parte de sus seguidores, muchos más de los que se cree, que serían aquellos madridistas que ideológicamente se encuentran en la izquierda política. Así que lo que vamos a tratar de responder en este vídeo, y por tanto con ello tratar de poner mi granito de arena para combatir esa leyenda negra antimadridista, es a la siguiente pregunta. ¿Se puede ser de izquierdas y del Real Madrid? Antes de responder, recordarte que puedes suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te lleguen notificaciones, darle pulgar arriba al vídeo si te ha gustado su contenido, compartirlo en redes sociales con tus familiares, amigos y allegados, y dejar un comentario abajo para dar tu parecer sobre el contenido de este vídeo. Sin más, pasemos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Se puede ser de izquierdas y del Real Madrid? En mi canal dediqué una serie de vídeos a qué es ser de izquierdas y qué es ser de derechas. Abajo en la descripción del vídeo dejaré enlaces a ambas listas de reproducción para aquellos que quieran profundizar en estas cuestiones. Para no repetirlas, solo diré que en todo el espectro ideológico se pueden encontrar a hinchas y seguidores de todos los equipos del fútbol del mundo, incluido, como no podía ser de otra manera, el Real Madrid Club de Fútbol. Sin embargo, la leyenda negra antimadridista, entre otras cosas, consiste en asociar injustamente al Real Madrid con la derecha y particularmente con el franquismo. Y no se niega que pudo haber franquistas del Real Madrid, ni tampoco se niega que en la actualidad haya personas tradicionalistas, conservadoras o incluso de derecha liberal que sean del Real Madrid. Tampoco se niega que hubo un tiempo en que los neonazis de Ultrasur camparon a sus anchas por las gradas del Estadio Santiago Bernabéu. Ni se niega tampoco que el palco del Bernabéu sea un ámbito de poder político, como todos los palcos de los grandes equipos de fútbol, por lo demás. Pero, y este pero es importante, estas cuestiones, sin dejar de ser ciertas, se han magnificado y en muchos casos se han tergiversado, y sobre ellas, alrededor de ellas, se han construido también muchas mentiras. Y todo esto se ha construido para atacar al Real Madrid y a los millones de seguidores que en todo el planeta tiene este equipo de fútbol. Y en esto consiste la leyenda negra antimadridista, en minimizar el carácter popular del equipo y en magnificar los aspectos que tienen que ver en gran medida con la derecha política, más otros deportivos que también tienen asociación con la cuestión política. Y esto, sencillamente, es falso. Basta con acudir a la propia historia del Real Madrid y a hechos y datos verídicos sobre la misma para refutar esta leyenda negra antimadridista, fomentada por el antimadridismo más militante. Por ello, en este vídeo vamos a hablar de hechos históricos irrefutables sobre la historia del Real Madrid, y no solo del Real Madrid, para refutar dicha leyenda negra. A finales del siglo XIX, el fútbol, como deporte, llega a la ciudad de Madrid gracias a la Institución Libre de Enseñanza. Esta institución fue un proyecto pedagógico progresista de inspiración krausista, que contó entre sus filas con figuras tan importantes en la historia de la España contemporánea como Francisco Giner de los Ríos o Julián Sanz del Río. La Institución Libre de Enseñanza definió el fútbol, y cito textualmente, como una actividad que fomenta el ejercicio físico, el compañerismo, el esfuerzo y la disciplina. Tras visitar Inglaterra, algunos estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza volvieron a España con pelotas de fútbol y
con el entusiasmo de tratar de replicar ese deporte en nuestra nación. Y en el año 1897, varios estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza fundan la Sociedad de Fútbol, ilegalizada poco después, pero recuperada después con el nombre de Sociedad de Sky Football, la cual sufrió 3 años después de su fundación una escisión capitaneada, entre otros, y este señor es importante en esta historia, por Julián Palacios. Limando asperezas en 1901, ambas sociedades se fusionan, reconciliándose entonces en la llamada Sociedad Madrid Fútbol, que puede considerarse como el antecedente histórico de lo que tiempo después sería el Real Madrid Club de Fútbol. Para el año 1902, Julián Palacios consigue regularizar esta sociedad, por lo que se le considera a nivel histórico como el primer presidente oficial del Real Madrid. El madrileño Palacios fundó el Madrid Club de Fútbol junto con 2 hermanos catalanes, Juan y Carlos Padrós, que fueron segundo y tercer presidentes del Real Madrid respectivamente. Por lo que ya vemos un origen progresista por la Institución Libre de Enseñanza y catalán por los hermanos Padrós. El 18 de marzo de 1902 se legaliza definitivamente la Sociedad Madrid Club de Fútbol. Se forma su primera junta directiva, se forma el primer reglamento de la sociedad y se instaura por primera vez la equipación blanca característica del equipo. Un mes después se firma su acta fundacional. Tengamos también en cuenta esto, en el primer tercio del siglo XX el fútbol no era todavía en absoluto el deporte de masas y el negocio multimillonario que es hoy en día. Antes, en el siglo XIX, todavía era visto como un entretenimiento de señoritos burgueses ingleses, es decir, como una actividad estrafalaria de las clases altas. Pero ya en el siglo XX comenzó a extenderse su práctica en los barrios obreros de multitud de ciudades de todo el planeta. En un comienzo, el Madrid Club de Fútbol no tenía campo propio. Jugaban descampados como, por ejemplo, el Solar de Estrada. Pero ya entonces se veía el potencial económico, social y popular de este deporte, incluso a nivel de Estado. Por ello, el 29 de junio del año 1920 ocurre un acontecimiento importante para la historia de este club. Ese día, el Madrid Club de Fútbol recibe una misiva enviada por el mismísimo rey de España, Alfonso XIII de Borbón, que concede al club el título de Real que conservará hasta el año 1931, año en que se proclama la Segunda República Española, y que recuperará después de la Guerra Civil. 4 años después, en 1924, el Real Madrid inaugura su estadio, el Viejo Chamartín, el cual será demolido en el año 1946. En el año 1927 se realiza la primera gira hispanoamericana del equipo, la cual fue todo un éxito. 2 años después, en 1929, se inaugura la primera jornada de la Liga Española de Fútbol. Junto con el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid es el único equipo de España que ha jugado desde su inicio todas las jornadas de liga sin excepción y sin bajar en ninguna temporada a segunda división. La constitución de la liga fue fruto, entre otras cosas, de la ya incipiente entonces profesionalización del fútbol. Se producen los primeros fichajes. Uno de los más sonados de la época, por parte del Real Madrid, fue la del portero mítico de España, Ricardo Zamora. Hay que decir que durante esos años el Madrid no tuvo muchos éxitos deportivos en liga. Es durante la Segunda República Española y ya quitado el título de Real, cuando el Madrid Club de Fútbol incorpora a su escudo la mítica franja morada que lo atraviesa diagonalmente. Supuestamente esa franja morada representaría a la tercera banda horizontal de abajo de la bandera de la Segunda República, que es de color morado, que a su vez representaría supuestamente al pendón morado de la corona de Castilla, el cual, por cierto, realmente era de color carmesí. Este color morado en la franja del escudo del Real Madrid se conservaría hasta el año 1998, en el cual pasa a ser de color azul. Y entonces llega la Guerra Civil Española en el año 1936. Durante la guerra, varios equipos de fútbol son controlados por políticos o militares dependiendo de la zona de guerra en la que se encontraran, o bien en la mal llamada zona nacional, o bien en la zona llamada republicana. Hasta el final de la guerra, en 1939, Madrid es controlada por políticos y militares republicanos, y por tanto el Madrid Club de Fútbol tiene presidentes republicanos. Y aunque la historiografía oficial del Real Madrid Club de Fútbol no los reconozca como tales, durante la Guerra Civil Española el Madrid tuvo 2 presidentes de fútbol de tendencia marxista.
El primero fue Juan José Vallejo, del Comité de la Federación Obrera, y el segundo, el coronel republicano Antonio Ortega, militante del Partido Comunista de España. Ortega además fue quien entregó a la policía soviética desplegada en España durante la Guerra Civil a el líder del Partido Obrero Unificado Marxista, POUM, de tendencia trotskista, Andreu Nin. El 15 de noviembre de 1938, la revista Blanco y Negro le hizo una entrevista a Ortega, en la cual dijo esta frase que ejemplifica su sincero sentimiento madridista. Cito: el Madrid debe conseguir el mejor campo deportivo de España, el más importante estadio. Madrid debe tener todo aquello que poseen otras ciudades que han sido más frívolas con relación a la guerra. Debemos ayudar al gran club sin importarnos otros de la misma región. La Guerra Civil Española fue muy dura para todos los españoles y también lo fue para el Real Madrid. Jugadores del equipo, cada uno en un bando del conflicto, luchan entre sí y se matan entre sí. Al acabar la guerra en 1939, el Madrid Club de Fútbol estaba completamente arruinado, destrozado. El Madrid ayudó al bando republicano económicamente durante la guerra y lamentablemente durante un breve periodo de tiempo el viejo Chamartín se convirtió en un centro de detención y confinamiento de presos republicanos, muriendo en el campo muchos de ellos de hambre. Al finalizar la guerra en 1939, solo 5 jugadores de la plantilla quedaban en libertad. El resto o estaban exiliados fuera de España, o se encontraban presos en cárceles franquistas, o estaban muertos. En 1941 el Madrid recupera el título de Real, con lo que vuelve a llamarse Real Madrid Club de Fútbol. Hasta hoy día. La liga es retomada por el régimen de Franco, pero dicho régimen, dicha dictadura, en su etapa más filofascista, más cercana a Alemania y a Italia, apoyaba decididamente no al Real Madrid, sino al Atlético Aviación. Y aquí hay que ser justos con los seguidores colchoneros, porque, contrariamente a lo que se piensa, el Atlético Aviación no es el antecesor del Atlético de Madrid. Este club, el segundo más importante de la capital de España, ya existía previamente al Atlético Aviación. El Atlético de Madrid se había fundado en el año 1903. Ya en la posguerra y en 1939, el Atlético de Madrid fue obligado por la dictadura a fusionarse con el Aviación Militar. Fusión que, por cierto, salvó al Atlético de Madrid de la ruina económica y de descender a Segunda División. De esta manera se constituyó el Atlético Aviación, cuyo primer presidente fue el comandante franquista Francisco Vives Camino. La junta directiva del Atlético Aviación entonces estaba completamente formada por militares franquistas. Ficharon al portero Ricardo Zamora, antes en el Real Madrid, y consiguieron 2 ligas, en la temporada 39-40 y en la temporada 40-41. Acabada la Segunda Guerra Mundial y ya en el año 1946 es cuando el Atlético Aviación cambia su nombre a Atlético de Madrid. Mientras todo esto ocurría, el Real Madrid Club de Fútbol se arrastraba por mitad de la tabla y luchaba por no descender. También durante la dictadura y hasta el año 1976 se crea la Copa del Generalísimo, heredera de la Copa de la República y antecesora de la Copa del Rey actual. El Real Madrid, en su palmarés, solo obtuvo 4 Copas del Generalísimo, en 1962, en 1970, en 1974 y en 1975. Mientras que los 2 equipos de España que más Copas del Generalísimo ganaron fueron el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, ambas con hasta 9 Copas del Generalísimo. Por cierto, y aquí abro un pequeño paréntesis pero importante para contextualizar históricamente este vídeo, hay que mencionar que la relación entre el franquismo y el FC Barcelona fue muy intensa y muy polémica a nivel historiográfico. Vamos a repasar algunos hechos históricos de esta relación. En 1939 se inauguró el monumento a los caídos del mal llamado Bando Nacional en Les Corts, el distrito de la ciudad de Barcelona, donde se encontraba entonces el estadio del Club de Fútbol Barcelona, llamado así durante la dictadura. En 1945 es cuando el Club de Fútbol Barcelona gana su primera liga en dictadura, que por cierto no ganó ninguna durante la Segunda República Española. En el año 1949 el Club de Fútbol Barcelona celebra sus bodas de plata, sus primeros 50 años de historia. Y ocurre un hecho insólito. La dictadura logra que se aplace la jornada de liga para la celebración del 50 cumpleaños del club, declarando libre la jornada del 27 de noviembre. Franco agradeció públicamente la adhesión del Club de Fútbol Barcelona a la dictadura y votó, e hizo votos, textualmente dijo Franco, por la continuación de sus victorias.
Varios ministros y generales franquistas estuvieron en el palco durante las celebraciones. La dictadura ayudó al Club de Fútbol Barcelona para el fichaje de Ladislao Kubala, futbolista húngaro, en aquel entonces uno de los mejores del mundo. En el año 1950 facilitó el papeleo y la regularización de la nacionalidad de Kubala y legalizó la ampliación de terrenos para la construcción de un nuevo estadio en Les Corts, el que con posterioridad sería conocido como Camp Nou o Nou Camp, el actual estadio del Fútbol Club Barcelona. Durante la celebración de la Copa del Generalísimo en el año 1951, el entonces presidente de la entidad azulgrana, Agustín Montal Galobart, impuso la insignia de oro del club que él llevaba en la solapa de su chaqueta al mismísimo Franco, que se encontraba entonces en el palco. El sucesor de Montal Galobart, Francesc Miró Sans, era miembro del Partido Único de la Dictadura, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, siendo su acrónimo FET y de las JONS, y también conocido popularmente como Movimiento Nacional. Durante la inauguración del Camp Nou en el año 1954, Francisco Franco fue nombrado presidente de honor del comité de inauguración del Camp Nou. El sucesor de Miró Sans, Enric Jaudet, también era miembro del Movimiento Nacional. En 1965, el Club de Fútbol Barcelona pasaba por problemas económicos y Franco permitió una recalificación que logró que el club acabara con una deuda de 230 millones de pesetas de entonces, la cual podría haber provocado la ruina e incluso la desaparición del equipo. En 1968, Jaudet es sustituido por Narcís de Carreras, quien fuera secretario personal de Francesc Cambó, líder de la derechista Lliga Regionalista de Cataluña. De Carreras es quien crea durante un discurso de ese año 1968 el que sería lema oficial y popular del Fútbol Club Barcelona hasta la actualidad: Més que un club. De Carreras colaboró con Franco en la posguerra, fue procurador en las Cortes franquistas entre el año 1967 y el año 1971, y en 1972 pasó a ser presidente del importante banco catalán La Caixa. Fascistas tan importantes como Ramón Serrano Suñer eran declarados culés y antimadridistas. Serrano Suñer era cuñado de Franco y ministro del gobierno franquista entre el año 1938 y el año 1942, y responsable, entre otras cosas, del mayor acercamiento del franquismo, de la España franquista, con Hitler. Serrano Suñer llegó a decir en una entrevista lo siguiente: «Soy del Barça desde pequeño. No siento nada si el Madrid pierde». Otro culé confeso fue José Solís Ruiz, la llamada popularmente sonrisa del régimen. Solís Ruiz fue ministro secretario general del movimiento. Fue uno de los promotores de la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Negociador con Hassan II de la entrega del Sáhara español, luego Sáhara Occidental, a Marruecos en el año 1975. Y ministro, ya muerto Franco, con el gobierno de Carlos Arias Navarro, todavía en dictadura, de Trabajo. En 1970 la dictadura franquista otorgó una subvención a fondo perdido de 70 millones de pesetas al Club de Fútbol Barcelona para que éste construyera su complejo polideportivo. Para esto fue crucial el catalán y falangista Joan Guix, delegado nacional de deportes en la dictadura y sustituto de otro falangista de gran renombre y catalán, Juan Antonio Samaranch, que a algunos les sonará porque fue presidente del Comité Olímpico Internacional entre el año 1980 y el año 2001, y artífice, entre otros, de que se lograran celebrar los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. En 1971, Franco es nombrado presidente de honor del Palau Blaugrana y de el Palacio de Hielo, ambos recintos pertenecientes al Club de Fútbol Barcelona y hasta la actualidad. Y atención, porque esto que voy a contar es gordo. Ocurrió en el año 1972. La dictadura ayudó a otorgar un pasaporte falso al jugador argentino Bernardo Cos, que jugó en el equipo Blaugrana hasta el año 1975. Y en el año 1974, en el 75 aniversario del Club de Fútbol Blaugrana, el club otorgó una medalla de oro a Franco. Y en correspondencia, la dictadura otorgó al Club de Fútbol Barcelona la máxima distinción del deporte español. Como se ve, la relación entre el Fútbol Club Barcelona y la dictadura franquista es polémica e intensa. Y esto que he relatado no supone un ataque a los seguidores culés del Fútbol Club Barcelona, simplemente he relatado hechos.
Por los culés siento un profundo y sincero respeto. Tengo muchos amigos culés, y hay culés en todo el espectro ideológico. Sin embargo, el FC Barcelona ha construido una leyenda rosa sobre su historia, mientras que el Real Madrid tiene una leyenda negra. Pero sigamos hablando del Real Madrid. Durante los primeros 15 años de dictadura, el Real Madrid no ganó ninguna liga. La primera en dictadura la consigue en el año 1954. Ahora hablaremos en qué contexto histórico consigue esa liga. Hasta que no murió Franco en el año 1975, el Madrid no logra superar al Club de Fútbol Barcelona en palmarés de trofeos nacionales. En 1975, el Madrid gana Liga y Copa del Generalísimo, consiguiendo así 21 copas nacionales frente a las 20 que entonces tenía el Club de Fútbol Barcelona. Pero volvamos a la década de 1950. Para entonces el Real Madrid tenía unos 40.000 socios, de los cuales, según estadísticas oficiales del equipo, solo 4 eran de origen nobiliario, siendo la mayoría de ellos de origen asalariado, trabajador. En aquel entonces el presidente del Real Madrid era el mítico Santiago Bernabéu, que sí, es cierto, luchó en el bando nacional durante la Guerra Civil Española, en el frente catalán como cabo, aunque nunca intervino en acciones bélicas y nunca mató a nadie. Y a diferencia de muchos presidentes blaugranas durante la dictadura, Bernabéu jamás militó en el partido único del régimen franquista, jamás fue miembro del Movimiento Nacional. En 1953 y un año antes de la primera liga durante la dictadura que consiguió el Real Madrid en 1954, Bernabéu contrata a una figura fundamental para entender la historia del Real Madrid. Estoy hablando de Raimundo Saporta. Saporta era judío de origen sefardí. Había nacido en Estambul, en Turquía, en el año 1926. Tras la Gran Depresión del año 1929, la familia de Saporta se va de Estambul a vivir a París, a Francia. Pero con la invasión alemana nazi de Francia, la familia Saporta evidentemente se ve en dificultades. Gracias al cónsul general de España de nuestra embajada en Francia, Bernardo Roland de Miota, la familia Saporta, entre ellos Raimundo, consiguen obtener la nacionalidad española e irse en el año 1941 a vivir a Madrid. Roland de Miota, hay que decirlo, llegó a salvar a 77 judíos de la persecución nazi. Ya con 16 años, Saporta consigue trabajo en la Federación Española de Baloncesto, su deporte predilecto. Y en 1952, Saporta, siendo muy joven, consigue cuadrangular un torneo internacional de baloncesto, algo que sorprende enormemente a Santiago Bernabéu y que le anima a contratarle. Le propone unirse a su directiva, aunque Saporta le confiesa a Bernabéu que él no sabe nada de fútbol. Pero Bernabéu le ficha sobre todo por su buen ojo para las relaciones públicas y porque sabía muchísimos idiomas. Con Saporta en el barco de Bernabéu, el Real Madrid ficha a Luis Molobny, futbolista español de origen irlandés que se convirtió en uno de los jugadores más míticos de la historia de la entidad blanca. Y después, tras complicadas negociaciones, logra fichar a Alfredo Di Stéfano, jugador argentino después nacionalizado español y considerado sin ninguna duda como uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Después de Di Stéfano llegarían el jugador húngaro Ferenc Puskás y el jugador español de origen cántabro Paco Gento, uno de los mejores jugadores de fútbol español de todos los tiempos y uno de los más veloces de su época. Con ellos gana el Madrid la Liga de la temporada 1953-54, tras 21 años sin ganar ninguna liga. El nuevo estadio del Real Madrid pasa a llamarse Estadio Santiago Bernabéu hasta la actualidad, y el Madrid de Di Stéfano se convierte en uno de los equipos más míticos y gloriosos de la historia del fútbol. Ese año 1954 ocurre también otro hecho histórico fundamental para entender no solo la historia del Real Madrid, sino la historia del propio fútbol. El diario francés L'Équipe pretende organizar una copa internacional con todos los campeones de liga más importantes de las naciones europeas. En un principio, la FIFA y la UEFA no estaban muy interesados en este tipo de competición, pero Bernabéu y Saporta sí lo estaban. De esta manera nace la llamada Copa de Europa, conocida actualmente como Liga de Campeones, en inglés Champions League. La Copa de Europa no existiría sin el Real Madrid Club de Fútbol, ni tampoco la Champions League. Y sin el interés puesto por el Real Madrid, ni la FIFA ni la UEFA jamás se hubieran interesado por gestionar su organización. El Real Madrid
de Saporta y Bernabéu logró ganar consecutivamente las 5 primeras ediciones de la Copa de Europa y una sexta en la década de 1960, la Copa del Madrid de los Yeyés, que se llamó entonces. Además de esas 5 Copas de Europa, el Madrid de Di Stéfano llegó a ganar 9 ligas entonces. Es por esto, y solo entonces por esto, cuando el régimen de Franco empieza a mostrar interés por el Real Madrid y trata de utilizarlo como elemento de propaganda política en el exterior. Es decir, es solo entonces cuando el franquismo trata de instrumentalizar al Real Madrid. Pero las relaciones del franquismo con el Real Madrid no fueron todo lo intensas y buenas que se pueda suponer. Y para muestra vamos a relatar un evento histórico que involucró al mismísimo Santiago Bernabéu. Ocurrió el 23 de mayo del año 1950, en pleno estadio Santiago Bernabéu, cuando se enfrentaban en un partido el Real Madrid y el Real Club Deportivo Español, el segundo más importante de la ciudad de Barcelona. Se trata de un evento en el que estuvo involucrado, como dije antes, Santiago Bernabéu y uno de los líderes franquistas más importantes de la historia, José Millán Astray. Millán Astray era militar y amigo personal de Franco. Tuvo un papel muy importante en la Guerra Civil Española y en la dictadura. Fue el fundador de Radio Nacional de España y de la Legión. Millán Astray, aquel día, como otros, impuso su presencia en el palco del Santiago Bernabéu. Millán Astray no era madridista en absoluto, sino que era seguidor del Atlético de Madrid. Pero debido a que era miembro del Cuerpo de Mutilados por la Patria y la sede de esta institución estaba cerca del Santiago Bernabéu, Millán Astray podía entrar sin esperar colas al Bernabéu. Y además se sentaba siempre en un asiento preferente. Astray era sordo de un oído, cojo, tuerto y manco, e iba acompañado por un legionario, ayudante y guardaespaldas suyo que le ayudaba a incorporarse si se caía, porque al carecer de un tímpano perdía el equilibrio fácilmente. Bernabéu no tenía ningún tipo de simpatía por Millán Astray, ni le gustaba en absoluto su presencia en el palco ni en el asiento preferente. Despreciaba los aires chulescos de Millán Astray. Y entonces se produce el evento. En el palco se encontraba también un diplomático argentino y su esposa, supuestamente del entorno cercano de Millán Astray. Al ir Millán Astray a besar a la esposa del diplomático argentino es cuando se produjo el evento. Pues el diplomático argentino se alteró cuando eso ocurrió. Según algunas fuentes, se alteró porque Millán Astray le dio 2 besos. Pero según otras fuentes, lo que ocurrió es que Millán Astray realizó tocamientos vejatorios e innecesarios a la esposa del diplomático. Debido a esto, Bernabéu ordenó a un acomodador del estadio a que le comunicara a Millán Astray que debía abandonar el estadio. Enojado y furioso ante este hecho, Millán Astray y su ayudante guardaespaldas legionario tomaron por la fuerza al acomodador para agredirle, y entonces se formó un tumulto, y llegó el propio Santiago Bernabéu al lugar. La tensión entonces era tan alta que Millán Astray retó a Santiago Bernabéu a un duelo a pistola. Y Bernabéu no se amilanó y aceptó el duelo. Días después, el propio Franco llamó a Santiago Bernabéu por teléfono para decirle que pidiera públicamente disculpas a Millán Astray, a lo que Bernabéu se negó. Para que no fuera a mayores la situación, es decir, para que no se produjese ese duelo a pistola, tuvo que mediar otro de los grandes de la dictadura, Francisco Muñoz Grandes. Muñoz Grandes era un peso pesado de la dictadura franquista. Fue militar en la Guerra del Rif. También lo fue en la Guerra Civil Española. Fue comandante de la División Azul, la división de voluntarios falangistas que fue a luchar en el frente oriental contra Rusia de la mano del Tercer Reich de Adolf Hitler. Y ya durante el franquismo fue ministro del Ejército, jefe del Estado Mayor y posteriormente vicepresidente del gobierno. Muñoz Grandes consiguió que no hubiese duelo a pistola, pero Millán Astray, después de aquello, jamás volvió a pisar el estadio Santiago Bernabéu. Este es uno de los hechos históricos que ejemplifican la complicada relación que tuvo siempre la dictadura franquista con el Real Madrid. Y no es el único, pero sí ayuda a desmentir la supuesta relación ideológica del Real Madrid con el franquismo, tratando de definir burdamente al Real Madrid como un equipo formado y liderado y dirigido por señoros fachas. Quedan cosas por contar, pero quizás en vídeos posteriores se puedan hablar de ellas. No se puede acabar este vídeo sin mencionar a 2 grupos profesionales relacionados con el Real Madrid que
también desmienten esa leyenda negra antimadridista de equipo fascista o facha o franquista. Y aquí hablo de jugadores y entrenadores del equipo y también de periodistas deportivos de bufanda merengue. Es decir, en la historia del Real Madrid encontramos jugadores de fútbol que inequívocamente se han proclamado públicamente de izquierdas. Uno de ellos es Vicente del Bosque, de tendencia socialdemócrata. Del Bosque jugó en el Real Madrid entre el año 1968 y 1984 y fue después entrenador del club entre el año 1998 y el año 2003, ganando con el equipo una Copa Intercontinental, 2 Ligas de Campeones y 2 ligas nacionales españolas. Y además Vicente del Bosque entrenó a la selección española de fútbol, ganando con ella nuestro primer mundial en Sudáfrica en el año 2010 y la Eurocopa del año 2012. Otro socialdemócrata madridista que vistió la camiseta blanca fue el argentino Jorge Valdano. Valdano jugó en el Real Madrid entre el año 1984 y 1987 y entrenó al equipo entre los años 1994 y 1996, ganando la Liga en 1995. Y hay que mencionar que Jorge Valdano fue campeón con Argentina de la mítica Copa del Mundo de México del año 1986, capitaneada la selección albiceleste entonces por el grandioso Diego Armando Maradona. Hablemos de otros jugadores de izquierdas que jugaron en el Real Madrid, pero no eran de la izquierda socialdemócrata. Hay que mencionar aquí al alemán Paul Breitner. Breitner jugó en el equipo blanco entre los años 1974 y 1977, ganando con el club merengue 2 ligas y una copa. Breitner, que era de la Alemania Federal, la capitalista, se negó a jugar el Mundial de Argentina del año 1978 en protesta contra la dictadura militar de derechas de Jorge Rafael Videla. De ideología maoísta, es decir, izquierda asiática, durante su etapa en el Real Madrid, Breitner llegó a donar 500.000 pesetas de entonces a obreros españoles en huelga, algo que todavía era ilegal en España. Y hay que decir que entonces el club, el Real Madrid, hizo caso omiso a esa donación y no quiso en ningún momento sancionar a Breitner. En ese momento la junta directiva estaba todavía Raimundo Saporta. Y a nivel histórico hay que nombrar a otro gran jugador de izquierdas en la historia del Real Madrid, que jugó en el equipo en plena renovación de Saporta y Bernabéu. Me refiero a Manuel Hernández, conocido como Paíño, que jugó en el club blanco entre el año 1948 y el año 1953. Pasemos a los periodistas. De los periodistas deportivos madridistas de izquierdas hay que mencionar nombres como por ejemplo a José Miguel Villarroya, el cual vino a mi canal a hablar de fútbol y capitalismo. Dejo abajo en la descripción su vídeo para aquellos que estén interesados en ver nuestra conversación. También hay que hablar del inconfundible Alfredo Duro, que junto con Villarroya es admirador declarado de la Unión Soviética, patriota español y además Duro es colaborador del programa El Chiringuito en el canal Mega. O también hay que hablar de otro ex colaborador del Chiringuito, Ciro López, que trabaja actualmente para varios medios y tiene una gran actividad en YouTube y en Twitch. En conclusión, sí, se puede ser de izquierdas y del Real Madrid, contrariamente a lo que muchas personas todavía creen. Asociar al Real Madrid con el franquismo o con la derecha no es más que parte de una leyenda negra antimadridista fomentada por el antimadridismo militante. Leyenda negra antimadridista que se sostiene, entre otras cosas, por el enorme peso social que tiene el antimadridismo, que es casi tan grande como el madridismo. No es cometido de este canal investigar más sobre esta leyenda negra antimadridista, pero si alguien que ve este vídeo quiere investigar sobre ella e incluso escribir un libro sobre la misma, yo me daré por satisfecho. Por tanto, amigos madridistas que me escuchen, levanten la cabeza bien alta, porque el Real Madrid es un equipo universal que llega a las masas populares, y estas en muchos rincones del planeta lo hacen suyo. Y repito, no hay que negar cuestiones negras u oscuras en la historia del Real Madrid, ni tampoco negar que personas de otras ideologías sean también del Real Madrid, pero sí afirmar que es totalmente infantil asociar al Real Madrid con el franquismo o con la derecha. Nunca lo ha sido, nunca lo fue y nunca lo será. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así. Deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares, amigos y allegados. Gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal, que cada vez son más. Y por supuesto, gracias a los que apoyan económicamente mi canal, tanto la gente de PayPal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible. Sin más, me despido, un saludo a todos y
Hasta la próxima.